Conciudadanos, imagínense esto. En el estruendo de un circo, una familia de acróbatas comienza a sonreír mientras vuela por los aires. Son los Grayson voladores, pura gracia y valentía. Pero en un parpadeo la sonrisa se congela, el circo se queda en silencio, los cables se rompen y dos cuerpos caen. Y abajo miraba un niño mientras su mundo se hacía pedazos. Ese niño era Dick Grayson. Muchos conocen la tragedia y al niño que se convirtió en Robin, el primer protegido de Batman. Pero ¿cómo es que un niño sobrevive a tanta oscuridad? ¿Y cómo es que después de vivir en la sombra del murciélago, emerge como algo totalmente nuevo? Esta es la historia de cómo ese huérfano se volvió una leyenda y también de cómo Robin tuvo que morir para que surgiera Nightwing y forjara su propio destino. Entonces, comencemos. El origen en el circo. La vida de Dick Grayson comenzó en el único hogar que él tuvo antes de que lo acogiera Batman, que era el circo Haley. Era un mundo de color y familia y los Grayson voladores eran el centro del espectáculo de este circo. Y Dick era un prodigio de la agilidad, pero la alegría de este circo no podía esconder la corrupción que es Ciudad Gótica. El mafioso Tony Zuko le exigió vacunas o protección al dueño del circo y este, al negarse, pues Tony tenía que enviar un mensaje, y un mensaje que fue bastante brutal, lo cual resultó en sabotear el trapecio, y así los padres de Dick Grayson murieron frente a toda la ciudad. Un acto de maldad calculado, pero también otra muestra de que Ciudad Gótica no perdona a absolutamente nadie. Entre toda esta multitud hecha mierda horrorizada, estaba un hombre que conoce muy bien el dolor que estaba sintiendo Dick, Bruce Wayne, y él vio en los ojos de este muchacho el mismo trauma que lo había dejado hecho pedazos hace años, pero que también lo definió como héroe. En lugar de dejar que el sistema se hiciera cargo y dejarlo por allá en un orfanato, Bruce Wayne le dijo como venga pelado, y tomó al joven Dick bajo su tutela. Pero Bruce Wayne, al necesitar mucho un ayudante colorido, le dio algo más que un hogar, un propósito. Le dio una forma de canalizar su dolor y su rabia, no hacia la venganza sino hacia la justicia, pues como nos podemos dar cuenta en este cómic, Dick Grayson no siempre fue el bonachón que fue después, porque él tenía bastante rabia. En la Baticueva, Bruce Wayne entrenó a Dick de la única manera que él sabía cómo, explotar su talento acrobático y combinándolo con un entrenamiento físico y mental bastante brutal. Entonces, ¿cómo hacer que te entrene Batman? Tener un pasado oscuro, tener algún tipo de talento, odiar a los criminales y que no te moleste este traje colorido. Y así, de las cenizas de la tragedia, nació Robin, el Chico Maravilla. Juntos se convirtieron en el dúo dinámico, una mezcla entre la luz y la oscuridad, y durante años fueron la fuerza más formidable que había visto Ciudad Gótica. Dick no solamente era el compañero de Batman, sino también como esa humanidad que Bruce muchas veces luchaba por conservar, un recordatorio de que incluso en la noche más oscura puede haber esperanza. La sombra del murciélago, crecer es inevitable, y en el caso de Dick Grayson esto también significaba cuestionar a su mentor. Él ya no era el niño que Batman rescató, ya era un joven líder por derecho propio, porque es el fundador del equipo de los Jóvenes Titanes, un equipo de héroes adolescentes, muchos de ellos sidekicks de sus propios héroes que buscaban su lugar en el mundo. Liderar a los Titanes le dio a Dick una independencia y una nueva perspectiva que tarde o temprano iba a chocar con la de Batman, con su autoridad. La relación entre Bruce y Dick se volvía cada vez más tensa. Esa imagen típica de los adolescentes diciéndole usted no es mi papá, usted no es quien me manda, en este caso era muy real. Y la fricción no surgió de un solo evento, sino que eran años y años de control y la creciente necesidad de Dick de ser su propio hombre. El quiebre ha sido contado de varias formas. Por ejemplo, en la serie animada de Batman vemos exactamente el momento en el que Dick le dice no más a Bruce, pero la idea central es la misma. Dick dejaba de ser solamente un compañero. Hay versiones donde Batman lo despide después de que Dick es herido por el Joker, pero en esta historia, que es más conocida, de Nightwing año 1, la tensión llega a un límite porque Batman ve que el Dick está comprometido entre los Jóvenes Titanes, ser Robin y la universidad, algo que Bruce consideraba un riesgo moral en su guerra contra el crimen. La confrontación fue una cosa de novela. Bruce lo relevó de su puesto y esto para Dick fue la máxima traición. Es el rechazo de la figura paterna que lo había criado, y el niño que alguna vez se juró lealtad se estaba enfrentando al hombre que le dio un propósito. Ya eso del dúo dinámico no iba más, por lo menos con este
Robin y Dick Grayson abandonó la mansión Wayne y con esto dejó la identidad de Robin atrás para siempre. Se dio cuenta de que para encontrarse a sí mismo tenía que dejar esa identidad de Robin, lo cual nos lleva a el nacimiento de un nuevo héroe. Libre pero a la deriva, Dick Grayson tenía que encontrarse a él mismo. Ya no era Robin, pero el fuego del héroe seguía brotando en su interior. Después de tantos años de luchar junto a Batman, ¿quién puede tener una vida normal? Necesitaba una nueva identidad, algo que fuera él mismo, el hombre pie. Y la inspiración llegó de una fuente que fue bastante inesperada, pero alguien que era muy cercano a Robin, y este era Superman. Dick recordó la leyenda que le había contado Superman de un héroe de Krypton que había sido olvidado, que sin tener poderes operaba en la ciudad embotellada de Kandor bajo el nombre de Nightwing. El nombre resonó bastante en Dick porque era un nombre bastante poderoso. Representaba un poderoso símbolo, un protector de la noche y un guiño a Batman, pero que también estaba ligado a Superman, un símbolo de la esperanza. Y esto también es lo chévere de Nightwing, porque está honrando a sus dos figuras paternas, que sí tienen mucho símbolo, así como lo es Batman, de luchar ferozmente contra los criminales, pero también un símbolo de la esperanza como lo es Superman. Y a diferencia de su papá murciélago, este man sí sonríe, pero aún así declaraba su independencia. Hizo su debut oficial como Nightwing en 1984 en las páginas de Tales of the Teen Titans número 44, con un traje audaz y llamativo que gritaba su independencia, pero que a la vez envejeció como la leche, porque ese traje está horrible. Pero ser Nightwing era solo el comienzo. Antes de encontrar su propia ciudad, consolidó su reputación como líder. Siguió al frente de los Titanes, pero también era el líder de un nuevo equipo que se llamaba los Outsiders. Y estos años fueron clave porque le permitieron perfeccionar ciertas habilidades como la de estratega más allá de lo que le había enseñado Batman, demostrando que no necesitaba la Baticueva para ser efectivo, podía liderar, inspirar y ganar por su cuenta. El man estaba construyendo su propio legado, pero se estaba preparando para encontrar un lugar que pudiera llamar su hogar, el protector de Bloodhaven. Toda leyenda necesita su escenario. Superman tiene a Metrópolis, Batman tiene a Ciudad Gótica y Nightwing tiene a Bloodhaven. A diferencia de lo que algunos creen, Batman no fue el que lo envió allá. Dick eligió ir por su cuenta para investigar una serie de asesinatos, y lo que encontró fue una ciudad ahogada en corrupción que haría parecer a Ciudad Gótica como parte de Suiza. En Bloodhaven la policía era igual o peor que los criminales, y fue en ese pozo de desesperanza que Dick decidió quedarse, y también porque vio la oportunidad de forjar una nueva identidad más allá de Batman. Batman tendría Ciudad Gótica y Nightwing tendría Bloodhaven. Su principal adversario, su némesis si lo quieren decir así, un jefe criminal llamado Roland Desmond, más conocido como Blockbuster. Y a diferencia de la mejor tienda de los 90s, este man no rentaba películas, sino que era un cerebro criminal, y tras un experimento adquirió fuerza y resistencia más allá de lo humano, convirtiéndose en un desafío para Nightwing tanto físico como intelectual. Hagan de cuenta que Blockbuster es el equivalente de DC de Kingpin, y para combatir a la corrupción desde adentro, Dick hizo algo que Batman jamás hubiera hecho, que a diferencia de Bruce Wayne, Dick Grayson no es un multimillonario, entonces a él le tocó unirse a las fuerzas de la policía para luchar con la corrupción desde las entrañas del departamento de policía de Bloodhaven, y así esta ciudad se convirtió en su responsabilidad, y su gente y su familia. Luchó y sangró en sus calles y poco a poco fue encendiendo la chispa de la esperanza. Se convirtió en el alma de la ciudad, y a diferencia de Batman no se escondía en las sombras, porque Batman hace esto para influir miedo, sino que también era un símbolo de la esperanza y la luz de esta ciudad. Un muchacho muy comedido este Nightwing, definitivamente una inspiración para Bloodhaven. Si te está gustando esta historia como un héroe se encuentra a sí mismo, ¿por qué no compartir este video, darle me gusta y darle esa campanita? Y definitivamente suscribirte para más análisis como este. Cuéntenme, conciudadanos, cuál es su etapa favorita de Dick Grayson, más conocido como Nightwing, más conocido como El Nalgón. Cuéntenme en los comentarios. El manto prestado y el agente fantasma. El camino de un héroe nunca es en línea recta, y después de los eventos de Final Crisis, el manto de Batman quedó vacante, y a pesar de sus dudas, Dick hizo lo que tenía que hacer, convirtiéndose en el nuevo Batman. Pero su Batman era diferente, tenía agilidad
realidad y un enfoque muchísimo más optimista, Dick le dio una nueva energía al símbolo del Caballero Oscuro. Su tiempo como Batman también fue definido por la dinámica con el hijo biológico de Batman, también conocido como la bolita de odio, Damian Wayne. A mí me encantan estas dinámicas porque juntos formaban una pareja muy extraña. Hagan de cuenta que Dick Grayson era el hermano mayor extremadamente paciente de un muy temperamental Damian Wayne. Cuando Bruce finalmente regresó, Dick colgó con bastante alivio el manto de Batman para volver a ser Nightwing. Sin embargo, su camino sería algo completamente inesperado, porque en los eventos de Forever Evil resulta que el sindicato de villanos revelaría la identidad de Nightwing al público, y con su vida como Dick Grayson él no podía seguir como Nightwing. En una medida desesperada, Batman y Dick fingieron la muerte de este último. El mundo creía que Dick Grayson había muerto, pero en realidad tomó una identidad diferente, la del agente 37. Se infiltró en la organización de espionaje Spiral como un agente doble para Bruce Wayne. Esta etapa lo llevó a un mundo de intriga internacional, espías y engaños. Trabajando con Elena Bertinelli, quien era la matrona de Spiral, ahí Dick nos demuestra que él no es solo puro músculo, sino también cerebro, y sus habilidades van mucho más allá de ser un justiciero, confiando tanto en su ingenio como en sus puños. El legado de Alfred y el millonario de Bloodhaven. Tras la dramática muerte de Alfred Pennyworth a manos de Bane, y nunca voy a perdonar a DC por eso, porque nada que lo traen de vuelta, un secreto cambió la vida de Dick Grayson para siempre. Se reveló que Alfred, tras sus años de servicio leal hacia la mansión Wayne, y gracias a inteligentes inversiones y acciones que le fueron conferidas de la corporación Wayne, solo vamos a decir que ese man tenía billete, y en su testamento no solo le dejó dinero a Bruce, que claramente no lo necesita, sino que también le dejó mucho dinero a Dick. En una carta póstuma y en un momento que también toca bastantes fibras del corazón, Alfred le explicó a Dick que él siempre lo consideró como un hijo y que confiaba en él más que en nadie. Le había dejado esa fortuna justamente para que él hiciera el bien con ese dinero. De la noche a la mañana, Dick se volvió increíblemente rico, con recursos que le permitían hacer un cambio a gran escala, y fiel a la fe que Alfred le había depositado, vio esto como una oportunidad y él decidió usar cada centavo para sanar a Bloodhaven desde la raíz, cosa que no hace Batman. No crean eso, Bruce Wayne sí le da mucha plata a Ciudad Gótica, solo que Ciudad Gótica es un basurero, y creó la Fundación Alfred Pennyworth, una organización filantrópica masiva que se dedicaba a erradicar los problemas sistemáticos de la ciudad. Anunció planes para crear planes de vivienda, crear empleos y reformar la atención médica. Dick Grayson, que era el héroe de la calle, tenía ahora la oportunidad de cambiar el mundo realmente, y no solamente luchando contra los criminales, sino atacando a la enfermedad de la desesperación y la pobreza, cumpliendo el último deseo de Alfred de la mejor manera posible. La historia de Dick Grayson creo que me gusta tanto porque es una jornada de autodescubrimiento. Empezó con una pérdida devastadora y luego fue definido con la sombra del murciélago, pero lo fueron probando, se fue reinventando y nunca perdió lo que lo hace especial, su corazón, que Nightwing en su manera de sonreír y en su humor es muy diferente a Batman, porque Batman está roto de una manera que él simplemente dejó, que él muchas veces olvida que es humano, de ser el chico maravilla a liderar a los titanes, de una manera bastante a regañadientes convertirse en Batman, a operar como espía y finalmente consolidarse como el verdadero salvador de Bloodhaven. Demostró que un compañero puede superar a su mentor, no en poder sino en espíritu, y eso es lo que me gusta realmente de este man, que superó su pérdida, se volvió su propia persona, y si Batman representa la justicia a través del miedo, Nightwing, como lo decíamos, honra a Superman, siendo un símbolo de la esperanza a través de la conexión con la gente. Es el héroe que sonríe, el tipo que es un acróbata entre los rascacielos, el hermano mayor en el universo DC. Salió de la sombra del murciélago no solo para escapar de ella, sino también para proyectar su propia luz, porque Dick Grayson nunca estuvo destinado a ser el próximo Batman, siempre estuvo destinado a ser el primer y único Nightwing. Pero bueno, conciudadanos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Déjenme en los comentarios si quieren ver en el futuro más análisis como estos. Aquí les dejo un video que sé que les va a gustar. Yo fui Antonio for President y nos vemos en la siguiente. Bye.